Bienvenido, ven a disfrutar historias, relatos, narraciones de terror y mucho más en La Voz de lo Oculto. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. En esta ocasión les comparto esta desgarradora historia que se titula La chica que engañó al demonio. Todo comenzó como un juego de retos en una fiesta en la que estaba con mis amigas más cercanas. Después de la medianoche, solo nos quedamos Mara, Adriana, Carmen y yo. Ya estábamos un poquito pasadas de copas, y a mí se me ocurrió retarlas a que jugáramos a la Ouija, ya que ellas son muy miedosas, así que quería jugarles una broma. Todas accedieron y empezamos a hacer preguntas sin ninguna respuesta. Seguimos jugando y haciendo burlas de que no era verdad, ya que esa tabla nunca contestaba, y así bromas juveniles. Cuando de pronto todo me empezó a dar vueltas, se me nubló todo y se oían los gritos de mis amigas, los cuales eran aterradores, como si algo o alguien quisiera hacerles daño. Enseguida pude recuperar la conciencia y vi claramente cómo el indicador de la tabla se movía locadamente. En la casa, todas las cosas como lámparas, escobas y hasta los zapatos salían volando por todos lados. Ellas estaban en un rincón de la sala y sus gritos en verdad que eran de un terror indescriptible. Poco a poco me pude incorporar y Adriana me jaló hasta donde estaban ellas. Yo les pregunté que qué pasaba y me dijeron que estábamos haciéndole preguntas a la tabla cuando de pronto se me pusieron los ojos en blanco y me reí con una voz que jamás habían escuchado. Y fue cuando me desvanecí y empezaron a pasar todas las cosas que las tenían muy asustadas. Les grité que estaban locas, que ya dejaran de fastidiarme, pero en sus ojos había un horror que jamás había visto en mi vida. Carmen era la más afectada, ya que estaba inmóvil, abrazada de Mara, pero esto tenía la vista fija en el horizonte. Estaba como en shock. La intentaban mover para salir de ahí, pero cada vez que nos movíamos, las cosas empezaban a empeorar. Supe de inmediato que las cosas estaban saliendo de control. Con una voz llorosa, le pregunté a la tabla que quién era, que qué quería de nosotras. Se empezó a mover el indicador y pudimos leer que lo dejáramos en paz o que nos atuviéramos a las consecuencias. En ese momento, todo dejó de moverse y nos pudimos salir hacia las habitaciones. Pero estábamos tan asustadas que no nos queríamos quedar en mi casa, ya que el temor de que nos volviera a pasar era algo indescriptible. Le llamamos a mis papás, pero habían salido de fin de semana a visitar a mis abuelos a otra ciudad. Solo nos quedó llamar a los papás de Adriana, los cuales llegaron por nosotras en un lapso de media hora. Recuerdo perfectamente que cuando llegaron, todas salimos corriendo de ahí y les supliqué que me dejaran quedarme el fin de semana hasta que llegaran mis padres. Ellos aceptaron sin dudarlo, y cuando llegamos a la casa, nos dieron un café para bajar un poco los tragos. Les platicamos lo que nos había pasado, pero desgraciadamente ellos eran escépticos y solo nos dieron el avión. Pasó el fin de semana sin novedad alguna. Llegó el domingo en la noche y les pedí a mis padres que pasaran a la casa de Adriana por mí. En el camino, les conté lo que había sentido y pasado aquella noche. Obviamente me regañaron, ya que la Ouija la había llevado a mi papá, ya que él es el director de una escuela secundaria, y se la quitaron a unos alumnos y la tenía bajo su resguardo. Aparte, ellos siempre han creído en esas cosas del más allá. Llegando a la casa, todo lo sentía súper diferente, ya que al entrar había muchas cosas tiradas, y la Ouija estaba en la mesita de la sala donde estábamos jugando. En la cocina había trastes tirados, platos y tazas rotas. Al ver esto, mis padres se arremetieron en contra mía, ya que pensaban que nosotros habíamos hecho el desastre. Pero poco les duró el pensamiento, ya que las luces empezaron a fallar y las puertas se azotaban sin motivo alguno. De nuevo, empecé a sentir esa pesadez de la noche anterior y todo se me desvanecía. Pero ahora, desperté hasta el otro día. Al despertar, me percaté que la casa olía mucho incienso y se oían rezos. Como pude me levanté y salí hasta la sala. Se encontraba un sacerdote con mis padres echando agua bendita y realizando la bendición de la casa. Pero parecía todo un manicomio, porque cuando se pasaban de una pieza a otra, del otro lado se empezaban a escuchar todo tipo de cosas. Mi papá al principio estaba muy molesto, pues decía que por mis tonterías no sabía qué cosa había desatado en mi casa. Pero al ver mi rostro demacrado, me abrazó y empezó a llorar, ya que le podía más la preocupación que sentía por mí y por mi salud. Ellos pensaban que estaba poseída y empezaron a buscar ayuda
de todo tipo de personas, que la verdad fueron puros charlatanes. Mientras tanto, las cosas que pasaban en la casa iban en incremento. La última vez que nos fue a ayudar una vidente, nos dijo que teníamos que llevar la ouija a un panteón para poder librarnos de ella. Así lo hicimos, pero inexplicablemente volvió a aparecer en la casa, o no sé si alguien nos quería hacer bromas pesadas. Ya había pasado un mes desde que habían empezado las cosas paranormales en la casa, y contactamos a un brujo, el cual nos había recomendado un amigo de la familia. Este nos dijo que teníamos que hacer una sesión con la ouija para que nos dijera quién era y qué quería de mí. En la desesperación así lo hicimos. Él fue el que llevó la sesión, pero el tablero parecía loco. El indicador en varias ocasiones salió volando sin que nadie lo tocara. Esa sesión fue un rotundo fracaso, porque se volvió a escribir con el indicador que lo dejáramos en paz o nos atuviéramos a las consecuencias. Mi papá habló con los chicos, a los cuales les habían quitado la ouija en la escuela, y el que era el dueño le dio la dirección de la persona que se la curó. Y al visitarlo, su respuesta fue que esa ouija era de muertos, y que ellos buscaban portales para entrar a nuestra dimensión. Yo ya no sabía ni qué creer, me sentía muy desesperada, ya que día a día perdía más y más la fuerza. Me sentía muy asustada y deprimida, ya que por un tonto juego había desatado un mal a mi familia. También nos dijo que tal vez al hacer las invocaciones cuando estábamos jugando, los retamos para que se apoderaran de la casa y abrimos un portal por donde ellos tenían a su disposición el entrar y salir cuando ellos quisieran, y que poco a poco estaban consumiendo mi luz. Le pedimos ayuda, pero este se negó a dárnosla. Le contamos al otro señor que había hecho las sesiones, y nos dijo que sí era posible todo lo que nos habían dicho, pero que tenía que seguir haciendo sesiones para poder averiguar qué era lo que querían estas entidades demoníacas, porque él estaba seguro que eran demonios los que habitaban la casa, ya que siempre estaba fría y olía como muerte. Las cosas seguían moviéndose por todos lados, y ya se miraban siluetas que corrían por aquí y por allá. Yo estaba dándome por vencida, cuando en una de las sesiones la ouija nos empezó a contestar, y nos dijo que se llamaba Val. El brujo puso una cara de susto cuando nos dio esa respuesta a la tabla, y nos explicó que Val es uno de los demonios más fuertes del infierno, y después de muchas preguntas, nos contestó que él habitaba la ouija, y que ahora la casa también le pertenecía, que nos fuéramos lejos, y que lo dejáramos en paz, o que nos atuviéramos a las consecuencias. Pero el brujo dijo que él podía hacer unos ritos para liberarnos de la ouija y de aquel demonio tan poderoso. Solo pidió unos días para prepararse, y nos pidió que no retáramos a los que habitaban la casa y jugáramos con la tabla, que si era necesario saliéramos de ahí, pero para ese tiempo, a donde quiera que íbamos, nos seguían los sustos y las sombras. Aparte, estaba muy enferma de un fuerte resfriado, y con trabajos me incorporaba de la cama. Así que mis padres decidieron que nos quedáramos aquí. Todo el tiempo que estuvimos esperando, nos molestaban más y más, hasta que llegó el momento que aventaron a mi mamá por las escaleras. Afortunadamente no le pasó más que unos golpes leves. No podíamos ni comer, ya que al sentarnos a la mesa, los platos de comida salían volando. Obviamente mi papá tuvo que pedir un tiempo sin goce de sueldo en su trabajo, ya que en varias ocasiones estuvo a punto de chocar en su auto cuando se dirigía a la escuela. Amigos, conocidos y familiares nos habían abandonado. Estábamos en el peor momento de la vida. Yo unos días amanecía bien y otros ni siquiera me paraba. En verdad, estaba segura de que no me quedaba tanto tiempo, y pienso que mis padres sentían lo mismo. Llegó el momento en el que regresó el brujo y nos dijo que estaba listo para poder sacar a esos demonios de nuestras vidas. Por fin un rayo de esperanza entre tanta oscuridad. Llegó y empezó a hacer un fuerte ritual con fuego y cosas que echaba por la casa. Nos pidió la tabla e inició de nuevo una sesión, pero esta vez todo era muchísimo más agresivo, como si los hubiera provocado con lo que había hecho minutos antes. Lo que él le llamaba protección se volvió en esta contra, ya que ahora los ataques eran más físicos. Cuando éste le preguntó qué quería, mi padre salió volando por una fuerza inexplicable. A mi mamá le salían rasguños en las piernas y yo no me podía mover de la silla. Estaba como si estuviera pegada a ella. De nuevo, me empecé a desvanecer, pero esta vez vi claramente un tipo que estaba frente a mí. Me tomó por el brazo y me preguntó que qué estaba dispuesto a hacer para salvar a mis padres y su casa. Yo al principio quise correr y gritaba hasta que la garganta me dolió, pero este sujeto no me soltaba. Seguía diciéndome lo mismo. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para salvar a todos? Yo le dije que todo. Yo sabía en lo más profundo de mi ser que no me quedaba ya mucho tiempo, y si con mi vida podía salvar a mis padres lo haría.
ya que por mi culpa todo esto se desencadenó. Le dije que me iría con él, pero que dejara en paz a mis padres y a nuestra casa, ya que ellos la habían comprado con mucho sacrificio, y que me dejara verlos de vez en cuando, y saber que estaban bien. Me dijo que pedía mucho, que si él quería, acabaría con todos, y en lugar de tener solo mi alma, tendría la de mis padres, la del brujo y la de mis 3 amigas. Yo me quedé helada, porque también había metido a mis amigas. Me contestó, no se te olvide que tus amigas estaban cuando me invocaron, y ellas tienen tanta culpa como tú. Tus padres y el brujo, al quererte ayudar, se metieron en mis asuntos. Así que todos están malditos, y lo seguiré hasta que todos estén aquí conmigo. Sentí en ese momento que me abandonaba el alma. A lo lejos, escuchaba a mi padre gritando y a mi madre llorando. El brujo me repetía que no me dejara, que regresara, pero yo me sentía como si estuviera en un rincón oscuro, sin poderme mover. Me sentía muy impotente, ya quisiera lo que hiciera, el demonio ganaría de todas formas. Perdí la noción del tiempo, sentí que habían pasado días y días, pero seguí escuchando las voces de mis padres llamándome. De pronto, escuché la voz de mi hermana. Ella había muerto en un accidente unos años antes, y me dijo, hermana, no llores, recuerda que tú eres el portal, escucha mi voz, tú eres el portal. Fue entonces entendí que yo era el portal, por medio del cual estos demonios podían pasar a nuestra dimensión, o no sé cómo se diga, pero me armé de valor y le dije a Val que era lo que podría ofrecer, que yo me quedaría, pero que dejara en paz a todos. Él no dudó en decirme que estaba haciendo un trato que no podía romper jamás, y le contesté que era lo que quería. Entendí en ese momento que mi acto de sacrificio cerraría por completo el portal que emitía mi aura. Así que en esta ocasión yo ganaba, aunque mi alma se perdiera por completo. Cerré el trato y el demonio enfureció, ya que no pudo pasar a través de mí a lastimar a mi familia. Así fue como terminó mi existencia en aquel lugar. Quedé flotando en el limbo, pero lo único que me conforta es que veo a mis padres desde el más allá y sé que están a salvo porque engañé al demonio. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta espeluznante historia. Suscríbete. Si te gustó la historia, dale like. Activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu comentario, ya que es muy importante para el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.